¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomón, bienvenidos a Ciudad 25. Estamos ya a prácticamente una semana de que se lleve a cabo la elección para el Poder Judicial en nuestro país, a nivel nacional y a nivel estatal, en algunos de los estados de la República, pero todos los focos, todas las luces están enfocadas en los candidatos y candidatas a ministras a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque es el Tribunal Constitucional, la máxima instancia de nuestro país, aquel tribunal que sentencia no para una persona, sino para los 130 millones de habitantes que estamos aquí en el territorio mexicano. Quiero dar la bienvenida a mi invitada, candidata a ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Natalia Telles. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por este espacio y por la invitación aquí a tu programa. Ya tienes muchos días en campaña, ya estás próxima a terminar, ya en escasos días viene la veda electoral. Ha sido intenso, Natalia. Muy intenso, muy pues seleccionador. O sea, hemos aprendido mucho, hemos podido convivir con la gente. Y bueno, pues ya, como bien lo dices, a unos cuantos días de terminar este proceso de campaña y ver los resultados que nos dé el INE y la ciudadanía el 1 de junio. Tienes prácticamente una década trabajando en el Poder Judicial de la Federación, eres un experto en la materia, pero en tu criterio de la impartición de justicia, ¿hay un antes y un después en Natalia, después de esta candidatura? Por supuesto que sí. Realmente fue, insisto, aprendimos mucho porque a pesar de que yo como juzgadora y como miembro del Poder Judicial durante más de 10 años, recibía a la gente, los escuchábamos y los seguimos escuchando desde la magistratura. Es distinto salir a, como le dicen, a territorio, a hacer campaña, a escuchar a la gente ya con otro tipo de necesidades o de reclamos en materia del sistema de justicia en México, ¿no? Entonces, Claro. sí hay un antes y hay un ¿Como después. cuál es un reclamo que tú podrías decir, híjole, este reclamo es permanente, es constante en la gente a la que toqué? Uno de los reclamos más constantes es, y que sí tiene que ver con el sistema de justicia en México, pero que no es propio del Poder Judicial de la Federación, es el tema de las imputaciones que se les hace a muchas personas sin pruebas o que está la gente privada de su libertad sin sentencia y que muchos dicen, bueno, ha sido privado de la libertad de manera injusta, pero ese tema también deriva de las problemáticas que se dan en las fiscalías, ya Claro. sean estatales o en la Fiscalía General, y también informar a la gente, enseñarle esta parte del derecho, resulta a veces complicado para que puedan diferenciar entre lo que hace un juzgador y lo que hace en las fiscalías y que no pertenecen propiamente al Poder Claro, Judicial. has impartido clases muchos años. Esta fue, digamos, la clase más grande que has dado en tu vida. Así es, y sobre todo tener tú que, si de por sí con los alumnos tienes que ser muy sencillo, muy práctico, pues con la ciudadanía, con el pueblo de México, tienes todavía que serlo más y explicarles de una manera mucho más sencilla estas diferencias, cómo está estructurado el Poder Judicial o el sistema de justicia en México, y que yo lo he dicho ya varias veces, el sistema de justicia en México de por sí es muy complicado, es muy Sí, complejo. sí es. Incluso yo lo he platicado con amigos de otros países de América Latina y ellos mismos me dicen, el sistema de justicia en México es de los más complicados que existen en el mundo, Sí, es ¿no? complicado. Aspiras a ser ministra de la Corte, eso implica que los criterios que deriven de tu juicio se van a aplicar a lo largo y ancho del país. Van a tocar temas delicados, van a tocar temas políticos, van a tocar ciertos intereses. ¿Llegas con la legitimidad, con la suficiencia de la capacidad para poder tomar esas decisiones? Por supuesto que sí, y esa legitimidad también nos la va a dar la ciudadanía este 1 de junio con su voto. Seguramente encontraste muchas personas allegadas a ti, incluso en el rubro en el que trabajas, estás en el Poder Judicial, eres magistrada del Tribunal Administrativo, que te decían, no estoy de acuerdo con la reforma judicial, se debatió poco, se implementó rápido, y tú decidiste de todas formas participar en este proceso. Así es. Sí, hubo mucha resistencia. Yo pienso que este es un muy buen ejercicio, un muy buen primer ejercicio para poder, como le dicen, democratizar el Poder Judicial y sobre todo a la Corte, precisamente porque la Suprema Corte toma las decisiones más importantes en materia de justicia en el país y que, como yo también le digo a la ciudadanía,
a veces te dicen, bueno, ¿y a mí en qué me afecta si mis juicios no van a llegar a la Suprema Corte? Bueno, pues explicarles que las decisiones que toma la Suprema Corte van a impactar de manera inmediata, a mediano o a largo plazo en la vida pública, política, económica, social de todos los ciudadanos mexicanos, ¿no? Claro, hasta la última elección de ministros por el Senado eran ministros que la Constitución establecía proponía el presidente en turno y elegía el Senado. Así es. Eso no implicaba ningún tipo de filtro en su capacidad, en su calidad. Es falaz pensar que los ministros que han existido a lo largo de la historia de nuestro país han sido personas capaces. También es cierto que ha habido personas muy capaces, pero ahora está en las manos del ciudadano de a pie decidir si un perfil como el tuyo es capaz, si vale para ser ministro. ¿La gente ha recibido esta responsabilidad seriamente? Pues yo pienso que una parte importante de la población sí lo ha recibido con esa, pues con esa seriedad. Es grato encontrarte con gente que realmente sí ha investigado, que ha leído, ha buscado información sobre los diferentes perfiles y en general, pues sí han asumido esa posición, aunque también hay todavía mucha resistencia por parte de otra parte de la ciudadanía, por otra parte del electorado que se resiste a conocer o que simplemente no le interesa porque piensa que va a seguir siendo lo mismo. Claro, digo, voten muchos, voten pocos, al final el resultado le va a dar legitimidad a las personas que lleguen a la Corte. Pero mencionabas hace unos momentos una palabra bien interesante. Decías, esta es una primera etapa. Cuando piensas en una primera etapa, de manera natural piensas en segunda, tercera, cuarta y más. ¿Tú consideras que a futuro hay que seguir transformando, reformando, adecuando de lo aprendido? Yo pienso que sí, porque pues como es un proceso histórico, novedoso, es la primera vez que se va a elegir desde los ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, seguramente va a haber cosas que modificar, cosas que mejorar, cosas que se puedan incluso hasta cambiar para esta forma de elección de los juzgadores. Yo lo pienso porque si ha sido difícil para los 64 candidatos a ministros poder recorrer el país, poderte dar a conocer, que la gente conozca los perfiles, también lo cierto es que ha sido todavía más complicado para los candidatos a jueces y magistrados, que es una cantidad mucho mayor y que es todavía más difícil para el electorado conocerlos a todos y cada uno de ellos. Entonces, me parece que ahí debería, quizás, bueno, tenemos que evaluar cómo resulta esta primera elección, este primer proceso histórico y ver si hay que hacer algunas adecuaciones o modificaciones en ese sentido. Claro, si bien en nuestro país el juicio de amparo implica que cualquier juez del orden federal puede aplicar el amparo, puede amparar a una persona si considera que se están violando sus derechos o principios constitucionales, el trabajo de la Corte es precisamente ese, es el control de la constitucionalidad, también convencionalidad, ¿no? Los convenios y tratados internacionales. Pero el fondo de esto es el balance de poderes, el contrapeso con el poder legislativo, con el poder ejecutivo. Tiene que ser una Corte fuerte en este momento político, Natalia. Tiene que ser una corte sólida, con gente con la capacidad y con la trayectoria académica, con la formación académica, con la trayectoria laboral, pero también con esta capacidad de poder discernir y ver más allá de la problemática inmediata, porque, insisto, todas las resoluciones que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen un impacto y va a tener consecuencias en la vida política, en la vida social, en la vida económica, y tenemos que estar conscientes de ello, y la gente que llegue a ocupar estos encargos debe de también tener esa capacidad de poder ver qué consecuencias van a traer nuestras decisiones. Claro, si pensamos analógicamente, a veces cuando un doctor nos da una receta, no le entiendo a la letra, pero la de la farmacia sí, parece que hubiera como una especie de contubernio para que solo ellos se entiendan, ¿no? En el derecho pasa algo similar. Es muy difícil leer y entender una sentencia para cualquier persona. Se utilizan incluso términos en latín. Es momento de que la Corte publique sentencias cortas, entendibles, claras. Por supuesto, y esto ya se venía trabajando, yo recuerdo desde 2009, 2010, que el exministro José Ramón Cosío, una de las cosas
que propuso y que sí permeó en muchos órganos jurisdiccionales, sobre todo el Poder Judicial Federal, era esta simplificación de las sentencias, Claro. el que fueran más sencillas, el que fueran con un lenguaje más entendible, más accesible, y también que no fueran estas sentencias voluminosas con una cantidad impresionante de transcripciones que lo único que hacían era precisamente presentar resoluciones pues muy aburridas. Y en ese sentido, pienso yo que tenemos que seguir impulsando eso para que también la gente pueda entenderlo y pueda también interesarse, que eso también es una bondad de esta reforma, que la gente se está interesando en el sistema de justicia en México, quiere entenderlo, y me parece que ha sido también un buen ejercicio en ese aspecto, porque el poder salir a la calle, tú como especialista, como juzgador, y empezar a hablar con ellos sobre el sistema de justicia, sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son los mecanismos que tienen ellos como procesos, procedimientos para poder hacer valer sus derechos, también ha sido pues, bastante bondadoso, y en ese aspecto me parece que tenemos que seguir impulsando ello y seguir simplificando las resoluciones. También es un cambio para adelante, porque si te eligen ministra de la Corte, la gente te va a reconocer en la calle. Hoy si pones un ministro en la calle es muy poco probable que la gente sepa quién es. Viven muy en paz en público. Ahora, al estar vinculados a la vida política electoral de México, va a haber reclamos en las calles, va a haber peticiones, va a haber chiflidos, va a haber porras. ¿Eso puede influir en el juicio? No debería de influir en el juicio. Realmente las decisiones que uno toma como juzgador, y uno está consciente, yo siempre les digo, el juzgador es el malo de la película, ¿no? Porque siempre tiene que decidir entre las partes, ¿no? Y bueno, pero las decisiones que nosotros tomemos desde la Corte tienen que ser siempre enfocadas en el interés nacional y en el interés público, y pues, no siempre vas a ser aclamado o felicitado por la sociedad, ¿no? Pero pues también la sociedad debe de ir entendiendo esta situación y la naturaleza y trascendencia de esas decisiones. Si te eligen ministra, ¿cómo te gustaría que te reconozcan? ¿Como una ministra con perspectiva de género, con enfoque social, con pro de derechos laborales, una ministra de corte liberal, una ministra de corte conservador? ¿Cómo te ves? Pues yo me veo como una ministra progresista, que está muy enfocada, porque aparte esa ha sido mi tarea en los últimos 4 años de mi vida como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de anticorrupción, y que vamos a seguir trabajando en ese aspecto como una ministra progresista que lucha en contra de la corrupción y que está también con esta perspectiva de defender los derechos de la sociedad. Y por último, Natalia, ¿cómo te pueden identificar en la boleta? Me pueden identificar como el número 31 en la boleta morada. Recuerden que es la boleta morada, donde estaremos todos los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mi número es el número 31. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por esta invitación.